la vida como viene, vamos a recibir. Hola, 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 hola. Esto es La Vida Como Viene, el podcast de la Pastoral Latinoamericana de Acompañamiento y Prevención de las Adicciones, y es una alegría estar hoy con un temazo. Pero bueno, vamos a saludar acá primero a nuestro equipo. Adriana, ¿cómo estás? Hola, padre, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Un placer vernos nuevamente y como siempre, un temazo. Hoy vamos a hablar de un tema espectacular que toca corazones. Seguro que sí. Pepe, ¿cómo andás? ¿Qué decís? Bien, Charlie, la verdad que contentos de encontrarnos y sí, coincido acá con Adriana. Un tema que tenemos todos los días que tratar y de pensar y de actuar, bueno, las dos cosas. Pues vamos a estar hablando de la situación de las mamás, las madres, de las personas que están en consumo, que efectivamente, como están planteando ustedes, es un tema que atraviesa nuestras comunidades, nuestras familias, ¿no? Como realmente un tema súper importante. Sí, para mí, o sea, es un tema que me toca el corazón, ¿no? Desde mi experiencia personal me toca muchísimo el corazón, porque digo que ojalá a las mamás de los adictos nos vieran de más cerca, ¿no? Y nos abrazaran de más cerca, porque creo que el sufrimiento es mayor. Incluso yo siempre he dicho que el sufrimiento de la mamá de un adicto es más fuerte que el del propio adicto, porque ellos en su adicción activa no lo sienten, no sienten el dolor. En cambio, nosotras sí lo sentimos en carne propia y viva, ¿no? Entonces, es fuerte, es fuerte, es fuerte. Pero es un tema muy bonito que sé que hoy va a ser guía para muchas mamás. Y es una de las situaciones más comunes que tenemos, ¿no? Cuando llegan a la casa, al hogar, o a la misma parroquia, es desgarrador escuchar a la madre y el dolor profundo que lleva, ¿no? Y bueno, pero después cómo acompañarla, bueno, ahí vendrá toda una tarea, ¿no? Y de qué el manera. Desafío que tiene la Iglesia, me parece, en esto, como sí, la necesidad de organizar respuestas en nuestras parroquias, ¿no? Sí, total. Sí. Y es urgente porque también conozco muchas mamás que hoy están enfermas mentalmente, literal, porque su hijo les ha robado totalmente la paz. Hoy tengo una mamá que está en clínica de salud mental a raíz de toda esta problemática. Es muy fuerte. Hay como, me parece, el desafío, tenemos en los centros nuestros de recuperación a los jóvenes, cómo acompañar a las madres y a la familia, especialmente a la madre de cada uno de ellos. Y después, por otro lado, como decían, hay un montón de madres que por ahí son del barrio y de los barrios y necesitan un lugar de encuentro, poder deshogarse, poder escuchar a alguien que los guíe, que les dé pautas, les dé metas, que sí, que no, que tantas cosas, ¿no? Y ahí está la tarea de la Iglesia. Sabes que en esta línea que planteas, Pepe, yo estuve hace poquito visitando la diócesis de Palmira y me impresionó muchísimo los pueblos muy chiquititos, estoy hablando pueblos de 10.000 personas o menos, el problema enorme que tenían con los consumos. Y entonces me organizaban reuniones en las parroquias y ahí venía un montón de gente, la cantidad de mamás que venían preocupadas, porque evidentemente tiene una desproporción inmensa entre el problema y las respuestas que tienen. Entonces, yo le pedí a Rosario, una señora, una mamá de Restrepo que coordina el grupo, si nos podía pasar un audio, y me pasó el de su hermana, Judy Magali, que si les parece lo escuchamos para poder comentar. Perfecto. Claro que sí. Padre, yo soy la mamá de José Miguel. Pues le cuento, padre, ha sido un proceso muy duro, muy largo, porque mi niño está
metido pues en las drogas. El día a día es difícil porque hay días que está bien, hay días que se deja ayudar y otros días se va, no está, se nos pierde. Es una incertidumbre de saber de él que me le pase algo, que me lo hieran. No solamente soy yo la que sufre, mi mamá también, mi hermano, mi hermana, mi hijo también, porque yo también tengo otro niño. Es bastante complicado vivir y seguir viviendo pues en la situación que estamos. Nosotros lo hemos llevado a centros de rehabilitaciones, lo he llevado a terapia, lo tuve con médico, con psiquiatra, también fuimos a la iglesia, él estuvo yendo conmigo, después fue con la tía también, o sea, él se deja ayudar. Él también quiere poner, pero le falta ese empuje, que el Espíritu Santo lo toque y lo ilumine, porque él se deja, Padre, pero vuelve y me recae. Padre, otra cosita, la vez que estuviste acá, me hablaste, me ayudaste mucho, lo he soltado un poquito, pero es muy difícil soltarlo de lleno, porque pues es mi hijo, lo amo y pues no soy capaz, ¿sí me entiende?, de soltarlo de lleno. Pero estoy en la terapia, estoy en las charlas con el Padre, intentando y adaptarme a soltarlo y a pedirle mucho al Espíritu Santo que me guíe, que me ilumine para yo reaccionar y para poderlo ayudar a él. Y también le pido mucho por mi mamá y por mi resto de familia, porque estamos todos metidos en un solo círculo, entonces, pero pues de todas maneras, con la ayuda de usted y con la ayuda del Espíritu Santo, he podido soltarlo un poquito más. Y ahí vamos, Padre. Pobre mamá. Habla la angustia, ¿no? Habla la angustia, se le siente la angustia de mamá, el desespero, el dolor, todo por querer ayudar a su hijo. Pero entonces me pregunto, ¿cuántos años tendrá el niño? Sí, como ella lo menciona, ¿no? Que es una de las cosas que hablábamos ahora, es esa coadicción, porque yo creo que más que codependencia, es una coadicción que se hace entre la mamá, entre la familia y entre el adicto, ¿no? Yo siempre digo a las familias, nosotros como familia nos convertimos en coadictos, porque de cierta forma también nos volvemos consumidores, ¿no? Consumidores de emociones, consumidores de tiempo, consumidores de todo, absolutamente. Nos falta sino sentarnos a consumirnos el producto con ellos, no más. Del resto, hacemos todo. Por evitarles dolores, porque el pensamiento nuestro como familia es eso, yo les sigo proveyendo, les sigo abriendo la puerta de la casa, les sigo cocinando, les sigo arreglando su ropa, les sigo persiguiendo por todos lados para ayudarlo. Y a mí, personalmente, en mi historia personal, no me funcionó así, no me funcionó. Me funcionó el día que sé que Dios fue el único que me dio la fortaleza para poner esos límites y empezar a cerrar y a empezar a decir no a muchas cosas que decía sí. Fue la parte que me funcionó. Cuando lo hice, con el dolor que eso lleva, ¿no? Porque no es fácil uno decirle a un hijo, no puedes entrar a la casa, ya no más, y entregarle su ropa y ya no más. No es fácil, pero Dios fue el único que me dio la fortaleza, porque fue el único, para hacerlo, y fue la forma de ayudar a mi hijo. Hoy yo puedo decir que mi hijo ya va a usar 10 años en recuperación, primero por la voluntad de Dios y segundo por el deseo de él de querer seguir sosteniéndose en ese proceso, ¿no? Pero fue difícil, fue muy duro, pero fue lo que me funcionó, ¿no? Decir no a muchas situaciones y a muchas cosas, con el dolor que eso me producía, porque para mí era muy duro sentarme a comer. Y sé que para muchas mamás, sentarnos a comer y saber que de pronto nuestros hijos no tengan comida. Que tengamos frío en una cama y saber que afuera está haciendo mucho más frío, ¿no? Que están en el peligro total, como dice esta mamá, todo el tiempo. Pero Dios escucha siempre las oraciones de las mamás, y la Santísima Virgen sí que nos escucha. Entonces,
es entregárselos a ellos definitivamente, pero esto es un tema que afecta muchísimo, muchísimo todo el núcleo familiar y pues necesitamos ayudar a guiar estas mamás y estas familias, eso es urgente. Como iglesia es urgente, es urgente, es urgente. No sé ustedes qué pensarán. La verdad que es muy elocuente lo tuyo, pero la verdad que es la clave a la que muchas veces no se llega, ¿no? Entonces es tu testimonio después traducido en tu compromiso actual, ¿no? Debe llegar a mucha gente, a muchas madres con las que vos podés hablar. Y nosotros nos encontramos con ese tema, ¿no? Es decir, esta coadicción, como la llamás vos, me parece buena, que hace que, no sé, la realidad en nuestros barrios es que la familia, con tal de que no se vaya, dejan que su hijo se drogue en alguna pieza del fondo, y entonces pasan muchos años hasta que eso va creciendo, su adicción va siendo cada vez más fuerte, después será más difícil, pero hubo durante mucho tiempo un acompañamiento de la familia, ¿no? Que por ahí, sí, te decía, mi hijo es adicto, pero yo dejaba que estuviera en la pieza del fondo. Acá las casas son como ciudades más bien que están ligadas a los mundos rurales, entonces generalmente tienen más espacio, aunque son humildes, y aunque sea un rincón de ese patio, tienen para vivir, ¿no? Y bueno, pero eso en algún momento se detona y la familia no sabe ya cómo manejar. Hasta ese momento pensaba que lo protegía y de pronto se le escapó de las manos. Y bueno, creo que ahí es donde vos, me parece que es importante lo que planteás, ¿no? Cómo ayudar a esas madres a proceder, a decir, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo le tengo que decir que no? ¿Cómo le tengo que decir, acá no puedes hacer esto? Están tus hermanos menores viéndote. Bueno, un montón de cosas que van generando un trastorno en la familia muy grande, ¿no? Y en esto que planteás, a mí me conmueve muchísimo el testimonio de Judy, creo que es de una gran valentía poder compartirlo así. Y esto que vos planteás, Adriana, de cómo, de la necesidad de poner límites, a mí me hace pensar, viste, el río para que baje tiene que tener los márgenes delimitados, porque si no se convierte en un pantano. Entonces a veces, cuando en la familia no podemos poner límites, la vida se empantana ahí y pareciera que no avanza, ¿no? Se encharca todo. Y entonces pensaba la dificultad, ¿no? de las mamás, de los papás, de poner límites, porque una mamá viene programada como al revés. Viene programada que si mi hijo tiene hambre, yo lo alimento, si tiene frío, yo lo abrigo. Ahora, si el chico tiene frío porque vendió todo su abrigo para poder consumir y vos vas atrás recuperándole las cosas, entonces es como si lo estuvieras ayudando a consumir. Y cuando se empieza a desarrollar esa coadicción, cuando se empieza como una persona a obsesionar completamente con el control de la otra persona, empieza como a polarizar la vida desde ese lugar. Entonces, los problemas matrimoniales pareciera que es problema de que el hijo se droga. Dejamos de mirar a los otros chicos porque el hijo se droga. Los otros empiezan a decir que hay que drogarse para que me des atención a mí también, y empiezan un montón de problemas, ¿no? Entonces, a mí me parece, y acá hay una clave, que las familias se reestructuran a partir del límite, pero el límite, vos decís bien, viene de Dios y viene también del acompañamiento de una comunidad. Para poder, si yo voy participando de un espacio, de un grupo, y todas las semanas voy participando, y todas las semanas voy hablando, todas las semanas voy recordando
esos límites que me propongo y cuál es la sabiduría del camino de la recuperación también mía. Entonces es fundamental que a la vez que yo me encomiendo a Dios, también voy encontrando un grupo y un espacio. Y esos grupos y esos espacios hay que crearlos. Y nuestras parroquias hoy tienen que crear esos espacios para contener, para acompañar grupos de autoayuda, grupos de acompañamiento, para mamás, papás, hermanos, hermanas, novias, novios. Es fundamental. Me parece que la Iglesia tiene un lugar enorme en este tema, porque a la familia le decimos, bueno, te tenés que reestructurar desde el límite, soltá un poco. Pero ojo, en la Iglesia, si la mamá cierra, la Iglesia abre. Y ahí empieza un camino para esa persona, para ese chico, para esa chica. Empieza por caminar por la Iglesia. Total, total. O sea, cuando usted habla, padre Charlie, de la obsesión que se nos crea a nosotros por protegerlos, porque eso se despierta una obsesión, la obsesión que despiertan ellos para consumir. Sí, por eso yo lo relaciono, digo, somos coadictos, porque son parámetros muy parecidos. Entonces, ellos desarrollan una obsesión por consumir, y nosotros desarrollamos una obsesión por proteger, ¿sí? Porque nosotras, las mamás, tenemos eso innato, la protección, desde la misma gestación ya estamos protegiendo ese ser, ¿cierto? Entonces eso es algo muy fuerte, es un cordón umbilical supremamente fuerte, que para romperlo, lo que usted decía, padre Charlie, tiene toda la razón, que yo me fortalecí en Dios muchísimo, yo me pegué de Dios impresionante, pero también de la otra mano estaba pegada de unos grupos de autoayuda, ¿sí? Entonces yo en ese momento, ¿dónde iba? Empecé a averiguar dónde voy, yo necesito guía, que me enseñen cómo decir no, porque yo no sabía decir no a mi hijo, entonces yo necesito aprenderlo. Entonces empecé a ir a los grupos de autoayuda de Naranón y de Arranón, de AA y de DNA, que es para las familias, ¿sí? Y empecé a asistir y empezaron a mostrarme en un mundo tan diferente, pero también pegada de Dios. O sea, Señor, fortaléceme para ser capaz de decir no, para hacerlo como me están enseñando. Entonces digo, eso tiene que estar en sincronía, ¿no? La parte espiritual, Dios, y nosotros afuera, los que podemos guiar y ayudar y decir, sí, podemos decir no para ayudar de verdad, ¿cierto? Una de las cosas que decías, y me parece que es el camino, ¿no? Porque en la Iglesia te puede dar un espacio y un lugar para estos grupos y también después para la atención más personalizada de la familia, de la madre, que viene con ese problema, ¿no? Porque generalmente va a ser una vecina, ¿no? Alguien que está en la comunidad o vive en el barrio, y además del grupo tiene que haber un acompañamiento, ¿no? de la gente a nivel personal, ¿no? Y que te puede llevar a conocer hasta el mismo joven o adulto que está metido en el mundo de la droga. Entonces, creo que es un servicio que también necesitaría la formación de los sacerdotes, ¿no? Y también de los agentes pastorales, todos, para saber que tenemos un desafío y que todos pueden ser parte de la respuesta, ¿no? Porque hay inmensas barriadas, a lo mejor con algún sacerdote, pero con mucha gente con ganas de hacer y capacitada, que puede escuchar, que puede recomendar, que puede fortalecer, y me parece que es como un doble trabajo, ¿no? El de los grupos y el de aquellos que forman parte de las comunidades para después profundizar el trabajo con esa familia. Distintos los hogares que a lo mejor ya tenés el grupo de jóvenes viviendo en el hogar y vos invitás a la familia y ahí tenés un ida y vuelta más, no sé, más fácil, pero
son muchísimos los que no van a venir si no abrimos la mente y la disposición pastoral en las parroquias para abordar este tema, ¿no? Bueno, nosotros ya estamos terminando, estamos en tiempo, así que nos despedimos, agradecemos a Nicolás Muiña, a Walter Peña, también por producir este podcast. Y yo quisiera pedirte, Adriana, que cerremos este episodio con un mensaje tuyo para las mamás. Así que yo me despido y te dejo el cierre. Chao, Pepe, también. Gracias. Hoy es decirle a las mamás que sí se les puede ayudar a nuestros hijos con el límite, que lo podemos hacer, que no desfallezcan en la oración por sus hijos, no desfallezcan en el apoyo por sus hijos, pero con límite. Recuerden que el amor también se da con disciplina, ¿sí? Y la disciplina está en el límite. Entonces hay que hacerlo con eso, con esas dos ingredientes, y sobre todo busquen ayuda para ustedes. Empecemos por nosotras, busquemos ayudas para nosotras para que nos enseñen cómo hacerlo. Un abrazo grande, que el Señor las bendiga mucho, los bendiga mucho, y gracias por este espacio tan bonito. Nos vemos, gracias. La vida como viene, vamos a recibir y dar al que no tiene esperanza la fuerza para